Muy buenas noches, les saluda el doctor César del Castillo, médico residente de cuarto año de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia, en esta jornada Residente Cero, con la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva. Para mí es un gusto presentar al doctor Paulo César Valdivia Marín, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, también con vasta experiencia y rotaciones internacionales. Le cedo la palabra, doctor. Mucho gusto, buenas noches. Hola, ¿cómo está, doctor del Castillo? Un saludo a todos los futuros residentes. La idea aquí es transmitir de que la mejor decisión se toma con la mejor información. Mi función va a ser explicarles y aterrizarles de qué se trata la especialidad y romper algunos mitos. A ver, vamos una diapositiva atrás. Una atrás. Esa. Bueno, aquí les presento las 12 cirugías más frecuentes del cirujano estético. Recordemos que la especialidad es cirugía plástica, reconstructiva y estética, ¿entienden? Aquí están las 12 más frecuentes, ¿no? La rinoplastía, que es el número 1 en Perú, liposucción, michat, afilamiento facial, liposucción, abdominoplastía. Pero esto no se aprende en el hospital, o si lo vemos raramente, ¿entienden? Siguiente. El siguiente mito que queremos romper es el siguiente. En todo el mundo, pues, se tiene esta imagen del cirujano plástico. La anterior, la que sale en el avión, pues que es un pata exitoso, ganador, millonario, ¿no? En las charlas que tenemos con cirujanos plásticos de todos los países, pues esta era la imagen del cirujano plástico del 80, del 90, ¿no? Cuando no había muchos cirujanos plásticos, cuando la mano del cirujano plástico era ley, así hagas bien o así hagas mal de trabajo, igual te pagaban, no había límite de precios, entonces esta era la imagen, pues, de un cirujano plástico de los 80, de los 90, a lo que me refiero. Si el postulante piensa que por acceder a una plaza de cirugía plástica va a ganar mucho más que otra especialidad quirúrgica, pues hay que aterrizarlo y hay que decirlo que en verdad el cirujano plástico gana como la media de la especialidad quirúrgica. Ya no es este mito, esto ya es el pasado, ya no es realidad. Y acordemos que cada vez sale mayor cantidad de residentes y de nuevos cirujanos plásticos. En una estadística, en los últimos 6 años, han salido la misma cantidad de cirujanos plásticos que todo el histórico, o sea, se duplicó, ¿no? Es porque, como todos ustedes ya saben, hay mayor cantidad de plazas en los hospitales, entonces es importante tomar la decisión. Siguiente. Cuando uno elige una especialidad, primero tiene que dividir por qué clínicas, por qué quirúrgicas, a mi decisión personal. Una especialidad clínica, pongamos pues cardiología o endocrinología, un hipertenso, un diabético, nunca lo vas a curar, ¿no? Siempre está controlado con pastillas. A diferencia que las especialidades quirúrgicas, a través de un acto quirúrgico, a través de un procedimiento, es casi definitivo en la mayor parte de las veces, ¿no? O sea, logras cambiar el curso de la enfermedad. Entonces, ¿por qué elegiste cirugía plástica dentro de los quirúrgicos? Porque es una de las especialidades que cuando tú operas, además que tú te sientes bien, todos los demás lo ven. Entonces, tiene eso de bueno y de malo, ¿no? Que estás en el ojo de la crítica, ¿sí? De todo el mundo, porque todos saben algo de cirugía plástica, ¿no? Y todos opinan sobre tu trabajo. Es algo bueno, pero es algo malo, se te sale mal, ¿no? Porque las críticas te van a llover. ¿El cirujano plástico nace o se hace? Yo creo que tiene un poco de los dos, ¿sí? Yo que he caminado, no es que alguien pues nazca con actitudes de ser cirujano plástico, ¿no? En el camino uno se va haciendo en base a estudio, dedicación, mucha práctica, pero si alguien cree que no tiene habilidades quirúrgicas, eso es un error, ¿no? Eso es un error. Las habilidades quirúrgicas se van aprendiendo poco a poco. Las personas que hay veces creían que eran buenas o hábiles haciendo nudos o contranudos, se dan cuenta que en algunas técnicas quirúrgicas de las subespecialidades no son necesarias. Entonces yo creo de que siempre hay un ánimo de ser cirujano, ¿cierto?
Pero la persona que tiene miedo de ser quirúrgico porque piensa que no le va a salir, que no es hábil manualmente, tranquilos, o sea, el cirujano se hace en el camino con los casos clínicos, y aquí hablamos pues de las curvas de aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas cirugías tengo que hacer para demostrar que sé esa técnica quirúrgica? Que es lo que luego vamos a conversar. Y la cirugía plástica, pues como todas las especialidades, ha crecido y tiene pues subespecialidades. En Perú hay una subespecialidad pagada, que lo puede hacer tanto el cirujano plástico como el traumatólogo, que es cirugía de mano. Luego, en hospitales generales, todos los cirujanos plásticos manejamos quemados, anomalías pediátricas, microcirugía, hay fellow, rotaciones en el extranjero, estética, que es la cereza del postre, y bueno, hay otras como es nervio periférico, etc. Siguiente. ¿Cuáles son las 5 patologías más frecuentes durante la residencia? Lo que tú te tienes que preguntar es, el Estado peruano, ¿para qué va a gastar en ti como cirujano plástico? No es para que aprendas a operar nariz, ni para que aprendas a hacer liposucción, porque al Estado no le importa eso. Al Estado lo que le importa es que seas un reconstructor, que manejes quemados, que manejes colgajos, que manejes anomalías congénitas, úlceras por presión para cerrarlo, reconstrucciones, acá te pongo una reconstrucción de mama, pero en general todo lo que sea aspecto reconstructivo. En general estas patologías se ven en todos los hospitales, ¿no? En variaciones, pero para esto nos forman, no nos forma el Estado para operar narices, ni para hacer liposucción, ni para poner prótesis de mama, porque eso está prohibido. Nos forman para ver estas patologías. Y es ahí que nace una pequeña frustración de los residentes de cirugía plástica, porque en la mañana está viendo estas patologías y en la tarde tienes que acompañar a tu tutor, a un amigo, a un cirujano plástico pues, que hayas conocido durante el camino, para que te deje ver, observar, aprender, ser su ayudante, su primer ayudante, segundo ayudante, o te deje meter la mano. Pero esa es la frustración de la residente, ¿no? De que en la mañana estudia una cosa, pero en la tarde ya no le sirve. ¿Entiendes? Porque a diferencia de otras especialidades, lo que hablaba también con el doctor del Castillo, es que supongamos, traumatólogo, en la mañana aprende a hacer fracturas y en la privada tiene que hacer las fracturas. El cirujano general, en la mañana aprende a hacer apéndice, vesícula en el hospital. Bypass. Y en la tarde lo hace lo mismo en la privada. Pero el cirujano plástico no. El cirujano plástico en la mañana tiene que saber estas patologías de ley y en la tarde tienes que hacer otras. Entonces la cantidad de teoría que vas a leer depende mucho de tu esfuerzo, porque solo te van a pedir que tú leas esto, y los cirujanos plásticos son muy exigentes en cuanto a estas patologías, quemados, reconstructivas, colgajos, microcirugía, congénitas, labio paladar hendido, parálisis facial, úlcera por presión, los tipos, los colgajos de todo el cuerpo, reducción de mamas. Ahí te vas a tirar bastante tiempo leyendo, y en la tarde ya depende de ti. Y la sociedad nos apoya un poco a los residentes porque te van formando, porque tú eres un barco sin timón, sin rumbo. No creas que alguien te va a decir, mira, este primer año tienes que aprender a operar párpados, y el siguiente año tienes que aprender a operar liposucción, y el último año vas a tener que aprender a poner prótesis. Nadie te va a decir eso. O sea, no tienes un tutor de estética. Eso es la debilidad. Algunos médicos, bueno, tienen conocidos o familiares que son cirujanos plásticos y el camino es un poquito más fácil. Y algunos nunca lo hemos tenido, entonces te tienes que pegar un cirujano plástico, ir todas las tardes, sacrificarte, más que otras especialidades. ¿Por qué? Porque te estás jugando tu especialidad, porque tú sabes que si sales solo con el conocimiento del hospital, solo sabes como reconstructor más o menos, pero de estética sabes poco, ¿sí? A ver la siguiente diapo. ¿Qué llegaste a aprender de las 5 patologías? ¿Quemados? Sí, todos los cirujanos plásticos estamos obligados a aprender quemados, ¿no? Manejo del quemado menor, quemado mayor, hacer injertos, todo eso. Colgajos clásicos en todos los hospitales, ¿no? Cuando hacer movimientos de belleza, cerrar las úlceras por presión, ¿no? Que es obligatorio.
congénitas no llegas a aprender, porque generalmente en el Perú tenemos a los institutos de salud del niño, donde específicamente se deriva, ¿no? Entonces, si tú estás rotando en una sede diferente, yo me formé en el Carrión, lo ves pero poco. ¿Llegas a aprender? No. También existe pues el programa Operación Sonrisa, donde pues puedes ver, rotar, ¿entiendes? Ya por tu cuenta, pero que llegues a aprender, no. Que saliendo de la residencia pues puedas hacerte un labio tú solo, difícil, ¿ah? A menos que hayas rotado o hayas hecho pues la residencia en el hospital del niño, ¿sí? Donde hay bastantes congénitas. Estética en el hospital no la vas a aprender, ¿no? Solo hay una sede donde hacen más estética que en otro lado, que es el hospital del policía, ¿sí? En el hospital del policía hacen un poco más de estética en comparación a todos los hospitales de todo el Perú, ¿sí? Ahí meten lipo, ahí meten a veces abdóminos, ¿sí? Entonces ahí es donde operan un poco más estética. La pregunta es, ¿y hacen todos los procedimientos de estética en el hospital de policía? No, pues tampoco. ¿Sí? Es simplemente que sobresale un poco la cantidad de cirugía estética que hacen en el hospital. Lo que hablábamos también con el doctor del Castillo. Existen dos conceptos, ¿no? Algunos dicen de que si no eres buen reconstructor, no eres buen estético. Y en Brasil, México dicen diferente. Tú puedes ser buen reconstructor, hacer bien los colgajos, los injertos, y no saber operar nariz, y no ser poner buenas prótesis, o no hacer una buena lipo, porque son técnicas quirúrgicas que son distintas. En el manejo de los tejidos, que ya es un concepto un poquito más fuerte, hablar de necrosis, sufrimiento de los tejidos, sí es importante la reconstructiva, como concepto, como manejo, como eso que te le dan los 3 años de la residencia. Pero en técnica quirúrgica, no mucho, ¿sí? Y eso es una cosa que tienen que tomar en cuenta. Para aquella persona que está pensando hacer la especialidad de cirugía plástica porque tiene en mente hacer más estética o pura estética, hay que aterrizarlo y decirle pues que en el hospital va a aprender poco, que depende mucho de su esfuerzo, mucho de ser autodidacta y pues buscársela en las tardes. Si no tienes un padrino, si no tienes un tutor, hay que buscar esas amistades, esos tutores que siempre hay para que uno pueda aprender poco a poco y ir pues practicando con los propios pacientes, que eso es importante que no he mencionado. En otras especialidades uno practica con los pacientes del hospital, ¿no? Para eso pues eres R1, R2, R3 y es R5 y ya te operas todo el piso, ¿no? Pero en cirugía plástica, pues no, así ya sea hacer el R3, pues no vas a hacer lipo ni abdominoplastia a los pacientes, pues no, es una cosa pues frustrante, ¿sí? Es una cosa que tienen que saber, ¿no? Uno tiene que conseguirse a los pacientes y hacer así como ensayo y error. Uno tiene que hacer su propia curva de aprendizaje. Ahora, no hay números, ¿no? No hay números, o sea, ¿cuántas narices tengo que operar para decir que sé operar nariz? ¿Cuántas prótesis de mama tengo que poner para decir que ya puedo hacerlo solo? No existen números, ¿sí? Pero mientras más hagas, por supuesto que es mejor. Ahora, en el hospital no lo vas a hacer. Eso es lo que tengo que decirle, tiene que pisar piso, ¿no? No es imposible. No es imposible, ¿sí? No es imposible. Muchas gracias, creo que ha sido bastante específico con respecto a y honesto, ¿no? Porque primero es de las especialidades más peleadas, más top a nivel nacional, definitivamente, es ranking nacional, eso es lo primero. Lo segundo es, de repente el concepto es equívoco, como usted bien dice, ¿no? Definitivamente. Una pregunta que tienen nuestros estudiantes es, ¿cómo es la formación, a criterio de usted, del residente en cirugía plástica antes y en esta época de COVID? Definitivamente las quirúrgicas hemos sufrido un golpe bastante duro, entonces verdaderamente, ¿cómo usted puede observar, ¿no? Su formación. Claro, mira, al ser pocos en la sociedad, en el grupo, entonces manejamos un chat. O sea, somos tan pocos los residentes o residentes que manejamos un chat, ¿no? Y ahí se puede ver pues la preocupación de algunos residentes que pues no llegan a cubrir esa curva de aprendizaje, aunque sea para la reconstructiva, ¿no?
y lógicamente se ve mellado en su formación. Acordémonos que, pues, que el cirujano plástico se hace en el camino, ¿no? Al tener poco campo quirúrgico, pues la formación es un tanto deficiente, ¿sí? Y lo recomendable es siempre pues que se peguen a un cirujano mayor y que les vaya haciendo la tutoría. Tan importante es la pregunta que me has hecho, que el doctor Koifman, que es un cirujano plástico pues de Colombia, viejo, hacía una clase que se llamaba "Acabé la residencia, ¿y ahora qué?". Entonces, eso, el tema que tú me propones es un tema largo. Algunos dicen trabajar unos años con un cirujano de experiencia, en otros lados te dicen, pues, suéltate ya, pues, y de denuncia en denuncia aprenderás, ¿entiendes? No existe la fórmula secreta, pero sí, pues, en todos los países existe ese, ¿no? El consejo más sabio, pues, es que te pegues a un cirujano plástico de experiencia y que te vaya guiando. Y eso es la diferencia, tal vez, con otras especialidades. Entonces, para evitar esa frustración, es mejor, pues, que sepan de primera mano cómo es, ¿no? Yo tuve la suerte y las ganas de todas las tardes ir a hacer estética, estética, estética. En las mañanas del hospital y en la tarde estética, pues 3 años seguidos, ¿no? Leer, Entendemos, ir, entendemos. matarte. Entonces, ahí va, creo, tu siguiente pregunta, ¿no? Sobre esa Sí, es sí, la doctor, investigación. definitivamente es una especialidad altamente, ¿no? Que uno tiene que tener muchas competencias y segundo, creo que definitivamente un tutor es Sí, es fundamental básico. en la formación porque creo que uno se siente vacío y hasta cierto punto frustrado, ¿no? Es sumamente importante y hacia eso va mi segunda pregunta. Acabe la residencia, ¿no? Como bien usted dice, es largo el tema, pero si pudiera resumirlo en dos cosas, ¿cómo es el trabajo del cirujano plástico en la entidad privada, en la entidad pública? Definitivamente, eso es uno. Ya. Dos, y si bien hemos perdido algunas cosas, segundo, no sé si les ha servido definitivamente en la pandemia el uso de las plataformas virtuales, como hay otras especialidades para la Claro, teleconsulta. claro, 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 claro. Mira, quiero empezar con eso. Cirugía plástica, que es una de las especialidades que en la consulta no resuelve nada. A diferencia de un cardiólogo o de un cirujano pues, cardiovascular, le puedes dar algún alcance, ¿no? Le puedes decir, oye, llegué, ya, te le das un poco de información, se siente satisfecho. En cirugía plástica no, pues, ¿no? Es netamente quirúrgica. No hay medias tintas, ¿no? O le sacas el lunar o extirpas o le haces la lipo o haces algo, porque la consulta no llegas a hacer nada, ¿sí? No llegas a hacer nada. Eh, ¿Cuál era la primera pregunta Sí, de esta fase la 2? formación, ¿cómo es después de la residencia, tanto en el trabajo de la Ya. práctica privada y Ah, pública, ya. ¿no? Acordémonos pues que cirugía plástica es para hospitales nivel 4, ¿sí? Es para hospitales nivel 4. Hay pocos hospitales nivel 4 en el Perú, pero siempre se necesitan cirujanos plásticos, pero no es pues que haya convocatorias todos los años ni todos los meses, ¿no? Acuérdense que cirugía plástica es una especialidad no necesaria, o sea, no es que el Perú necesite tantos cirujanos plásticos, porque a un cirujano plástico lo tienes que meter en un hospital nivel 4. Y en provincias a veces solo hay hospital nivel 2, nivel 3, y no van a pedir cirujano plástico, no porque no quieran, sino que no tienen. Pues además cirujano plástico trabaja como un servicio. Tú solito no te puedes comer el hospital, ¿no? Y en la privada, acuérdense pues que hay este boom pues de la medicina estética, entonces algunos residentes también se ven frustrados porque pucha, hay gente que comienza a poner pues plasma rico en plaquetas, botox, mini lipos, entonces eso es pues el tema que te ves invadido en tu campo quirúrgico, es por eso que la sociedad se hace fuerte, nos engloba como un grupo y decir pues que esos procedimientos son netamente de cirugía plástica. Eh, Hay para todos, porque como ya hemos hablado, es un boom de la cirugía plástica, entonces cada vez más los peruanos están operando, es por estadística, entonces hay para todos, o sea, no hay malas noticias. Sí hay pacientes para todos. El tema es que sepa el futuro residente que al ingresar a esa especialidad, pues
además de hacer el trabajo hospitalario, depende mucho de ser autodidacta y mucho de su fuerza de voluntad para esperar y para aprender. Lo que yo siempre decía al nuevo residente, oye, ¿tú crees que hay un mes en tu residencia en la cual pues evolucionas como un Saiyajin, ¿no? De 0 a 100, ya aprendiste a hacer lipo? Ese mes no existe. Esa transición no hay. Nadie te va a llevar de la mano a decir, oye, ya llegó tu momento, ¿no? Depende mucho, mucho de uno. Doctor, y para finalizar, muchas gracias. ¿Cree usted que es tan importante para sentirse ya completo, o digámoslo, no tanto como completo, sino para adquirir esas destrezas que uno siente que le faltan? Rotar en el extranjero de repente, Y ¿no? no, Rotar en rotar en otros el sitios, extranjero es más que importante tener para un cualquier título. especialidad, sí, es importante para rotar en cualquier especialidad. Generalmente en estas rotaciones que hacen todos Usted que los tiene mucha residentes, experiencia en el extranjero rotando, ¿qué les recomendaría a los residentes? Porque como usted bien lo dice, se desesperan. Pero hay algo más allá en el claro, extranjero de repente. ya, mira, tú también lo habrás notado, ¿no? Antiguamente, cuando no había muchos residentes, no solo en Perú, en otros países, el médico rotante, el residente rotante era una ayuda para Sí, la sede, porque su residente se iba también a rotar, entonces se quedaban sin residente y el rotante cumplía muchas funciones y metía mano y decía todo. Pero como estamos pues en una superpoblación de residentes, ahora tú llegas a una rotación, tanto nacional como internacional, y siempre hay un residente de la sede. Entonces la probabilidad que hagas algo, en comparación a otros años, es menor. Uno va a rotar al extranjero como para despertar, ver nuevas técnicas, ver, porque acuérdate pues que así estés en el extranjero, ningún pues residente te va a decir, ah, bueno, viniste de Perú, ya opera, ¿no? Pero sí es importante para que vean otras realidades, otras técnicas, y luego vengan, captas a tu paciente y realizas el procedimiento, o lo haces con tu tutor, ¿no? Pero sí es importante, siempre es importante rotar en el extranjero, ver otras realidades, ver estadísticas, ver procedimientos nuevos. Generalmente la rotación es a Estados Unidos, México o Brasil, ¿no? Todos nos vamos ahí, por la cantidad de cirugías que se hacen en esos países. Y Colombia, ¿no? Algunos se están yendo a Colombia. Pero sí es importante que vayan, que hagan cursos y que inviertan en su educación, ¿sí? En la parte excelente, estética. doctor. Excelente consejo, creo, para todos nuestros estudiantes. Quiero agradecerle de antemano por ser partícipe de estas preguntas, este tiempo que nos ha brindado en la jornada de Residente Cero. Creo que ha sido lo más honesto, porque definitivamente es de las más peleadas. Muchísimas gracias, doctor Claro, Pablo sí, sí, Valdivia. sí, sí, sí. Sí, no, dale, el último punto final, sí es cierto, es de las más peleadas y la mejor decisión se toma con la mejor información. No se guíen en la toma de decisiones de la especialidad por un tema de dinero o de facilismo, que piensan que cirugía plástica es sencillo, es fácil, ¿no? Hay que sentar Mucho bien, esfuerzo. hay mucho esfuerzo Ujú. y nada, si llegan a ser cirujanos plásticos, ya conversamos. ¿Sí? Listo. Siempre somos un equipo Muy bastante buenas grande. noches, doctor. Muchísimas Dale, gracias. dale, saludos a Un todos fuerte ustedes. abrazo y invitar nuevamente a nuestros estudiantes a continuar en la jornada de Residente Cero, recordarles que se van Claro. a ir activando los videos. Muy buenas noches, doctor Pablo Buenas Valdivia. Muchas noches, gracias. hasta la siguiente oportunidad. Y listo.